Hola, vamos a ver la solución del problema 2. Dice, dentro de un ciclo hay que calcular el promedio de tres calificaciones y desplegar los mensajes de acuerdo al rango del promedio. Se tiene que validar que cada calificación esté dentro del rango de 0 a 100. Entonces, cada calificación validaríamos que esté dentro del rango de 0 a 100 y el rango del promedio, según si está en alguno de estos, desplegaríamos uno de esos mensajes. Y aquí vienen dos ejemplos. El primer ejemplo, la calificación 1 es 89, luego 90, luego 100. Entonces nos dice, nos tendría que indicar finalmente el promedio es este, 93. Y como es 93 está en este rango, corresponde el mensaje muy bien. Y finalmente decirle hasta el próximo semestre. Entonces en eso consistiría la solución. Vamos a implementarla en Scratch. Vamos a Scratch. Entonces vamos a agarrar alguna forma de inicio, la que a ustedes más les guste. Entonces inicio. Lo más importante de esto son dos partes principales. Una es el ciclo en el cual voy a pedir las calificaciones, que es algo cortito, y lo más largo que es la clasificación del promedio. ¿Ok? Entonces vamos a empezar con el ciclo de la calificación. Primero, voy a necesitar un ciclo que se ejecute un cierto número de veces. ¿Cuántas veces se va a ejecutar? Se va a ejecutar 3 veces, ¿no? Entonces le dejo aquí 3. Ya sé que se va a ejecutar 3 veces. Dentro de ese ciclo que tengo que hacer, pues tengo que pedir solamente una calificación, ¿sale? Entonces pido una calificación para cada uno de estos. Vamos a hacer eso. Entonces, para eso voy a necesitar un preguntar y vamos a necesitar uno de respuesta. Entonces le vamos a decir aquí, ingrese la calificación, ¿no? Ingrese calificación. Y si yo quiero aquí que me salga el número de calificación que estoy ingresando, pues voy a necesitar un contador. Entonces vamos a crear de una vez la variable contador. También yo quiero un promedio, entonces para una suma anidada necesito la variable suma o como le quiera llamar. Y vamos a declarar de una vez una tercera variable que se llama mensaje. ¿Okay? Mensaje, porque ahorita vamos a ver para qué nos va a servir esta variable que se llama mensaje. Entonces, si yo necesito estas tres variables, pues vamos a inicializar justo esas tres. ¿Okay? Aquí entonces mensaje, originalmente vamos a dejarle así mensaje 0. Vamos entonces con la suma, también la inicializamos en 0. Y el contador vamos a inicializarlo en 1, porque el contador lo vamos a utilizar para que nos diga qué número de calificación es la que se está ingresando. Entonces por eso inicia en 1. Si no diría ingrese la calificación 0, ¿no? Entonces queremos que nos diga ingrese la calificación 1. Entonces voy a poner aquí un bloque unir y aquí que nos diga el número de calificación, ¿no? Ingrese la calificación y que nos haga el número. ¿Cuál va a ser el número? Pues contador. Ok, entonces ya le voy a preguntar, ingresa la calificación tal. ¿Y en qué variable la voy a guardar? Pues voy a crear una variable que se llama calif de calificación y ahí voy a guardar este valor, ¿no? Que me está respondiendo el usuario. Y entonces eso va a ser dentro del ciclo. Con esto entonces yo ya voy a tener la petición de la calificación y el número, pero me falta verificar si está en el rango de 0 a 100. Entonces para eso voy a necesitar un de control, ¿no? Solamente un sí. Voy a utilizar un operador no. Entonces voy a decir, si no está dentro del rango, ¿qué es lo que quiero hacer? No necesito nada en el otro caso. Entonces si no está dentro del rango, voy a construir entonces ahora el rango de 0 a 100. Para construir el rango de 0 a 100 vamos a necesitar un i, vamos a necesitar dos bloques o. ¿Por qué? Porque voy a querer que sea aquí mayor o igual que 100, que 0 y que sea menor o igual que 100. ¿Okay? Entonces quedamos que es mayor o igual que 0 y por el otro lado menor o igual que 100. ¿Sale? Entonces vamos a ponerle aquí a la derecha 0, 0 y acá 100 y 100. ¿Y quién queremos que sea así? Pues la calificación, ¿no? La calificación. Entonces vamos a duplicarlo, lo ponemos en todos los lados que debe ir. Y ya, hay que ensamblarlo, todo esto, dentro de nuestro bloque i. Ahora sí, arrastramos nuestro bloque i dentro del no. Entonces, ¿qué estamos preguntando? Si no está dentro del rango, ¿qué voy a hacer cuando no esté dentro del rango? Entonces, simplemente lo voy a poner aquí. Y cuando no esté dentro del rango, vamos a fijar un valor para nuestra variable mensaje. Vamos a ponerle la letra M.
Después vamos a preguntar que si mensaje es igual con m, que significaría que no está en el rango, pues que despliegue fuera de rango. ¿Sale? Entonces para eso es que nos sirve justo esta parte. Sale, ya verificamos entonces eso. ¿Qué nos falta dentro del ciclo? Pues solamente hacer la suma anidada. Ya sabemos que para eso utilizo un suma igual con suma más. Suma más la calificación que están ingresando en el momento, ¿no? Y también voy a necesitar otro de estos para nuestra variable del contador. Entonces el contador lo fijo a contador más 1 y la suma anidada es suma igual con suma más el valor actual de la calificación que está almacenado en calif. Y ya terminamos el primer ciclo. Entonces esta es la primera parte del problemita. Vamos con la segunda parte, que es la clasificación de nuestro promedio. Entonces, para esto, ¿qué necesitaríamos? Si ya salimos del ciclo, hay que calcular el promedio, ¿no? Entonces, ¿cómo calculo el promedio? Voy a crear una variable que se llame promedio. Vamos a poner prom. Vamos a fijarla también a 0 acá afuera. Y aquí la fijaríamos a ¿qué? Pues a lo que sea el promedio, ¿no? Que sería la división de la variable suma por la variable contador menos 1. Ya habíamos comentado en el problema anterior por qué tenía que ser contador menos 1. Lo repetimos, es contador menos 1 porque si el ciclo se ejecuta 3 veces, contador al final va a valer 4. Y así, ¿no? Así sucesivamente. Si se ejecuta 5 veces, contador va a valer 6, etc. Entonces por eso le restamos una vez. Podríamos en este caso, como sabemos que es un número fijo, directamente ponerle aquí el número 3. Eso es como ustedes quieran. Y bueno, entonces ya tengo el valor del promedio. Ahora sí puedo empezar a preguntar dónde está ese valor de promedio, ¿no? Y aquí vamos a utilizar también el valor de m. Entonces nuestra primera pregunta va a ser la siguiente. Vamos a utilizar varios bloques sí, no, anidados. Entonces vamos hacia abajo. Ya olvidamos un poquito la parte de arriba, vamos hacia abajo. Entonces aquí la primera pregunta sería, ¿cómo está la variable mens? Vamos a preguntar por la variable mens. Si la variable mens es igual con m, ¿qué sucede? Pues significa que no estuvo fuera del rango alguna de las calificaciones. Si la variable mensaje es igual con m, entonces alguna estuvo fuera de rango. ¿Y qué haríamos? Pues haríamos fijar mensaje a, y aquí a la derecha vamos a poner lo que queremos que sea el mensaje. El mensaje entonces tendría aquí fuera de rango. Podemos hacer esto de esta forma y después sacarlo, o vamos a utilizar la otra forma. La otra forma va a ser que aquí mismo ya nos lo diga, ¿no? Y entonces en este caso que nos diga calificación fuera de rango por 3 segundos. Recuerden que 2 segundos a veces no es suficiente. Y vamos a utilizar otro para que nos diga el mensaje final, que era hasta el próximo semestre. Lo podemos poner aquí o lo podemos poner hasta el final, como queramos. Vamos en este caso mejor a ponerlo hasta el final. Aquí nada más nos diría entonces calificación fuera de rango. Es lo único que nos diría. Entonces, si no, ¿qué sucede si no? Pues ahora sí empiezo con la clasificación de mi calificación. Yo ya no voy a preguntar si es mayor que 0. Como ya me aseguré que si alguna fuera menor que 0, pues ya me hubiera salido aquí. Entonces vamos a suponer que todos los promedios son mayores o iguales que 0. Entonces, si ya son mayores o iguales que 0, para estar dentro del primer rango, que es de 0 a 69, basta con que yo pregunte si promedio es mayor que 69. Vamos a hacer eso entonces. Si yo pregunto, ¿es promedio mayor que 69? Vamos a poner aquí. En el caso en el que sí, promedio sea mayor que 69, pues necesito seguir preguntando. ¿Qué sucede en el caso en el que promedio no sea mayor que 69? Como supusimos que es mayor o igual que 0 y estamos en el no, es decir, mayor o igual que 0 y menor o igual que 69, pues entonces está en el caso de reprobado. ¿Vale? Entonces estaría en el caso de reprobado y simplemente vamos a utilizar un fijar. Vamos a fijar mensaje a
reprobado. Vamos entonces a ver qué tenemos que hacer en el caso en el que sí. Entonces, en el caso en el que sí no está entre 0 y 69. Entonces tenemos que continuar, ¿no? ¿Cuál es el siguiente rango? Pues el siguiente rango es el regular, que es de 70 a 79. Entonces tendríamos que preguntar, ¿promedio es mayor que 79? Necesitamos otro bloque de control, otro sí, si no, lo ponemos dentro del sí, y vamos a necesitar otro como este. Vamos a duplicarlo, pero ahora preguntaríamos si es mayor que ¿quién? Que 79 acabamos de comentar, ¿no? Otra vez, en el caso en el que sí, tendría que ir por el siguiente rango. En el caso en el que no, está justo en el rango de regular. Entonces voy a fijar mensaje a regular. Y bueno, continúo, ¿no? Para los demás casos. En el caso en el que sea mayor que 79, necesito preguntar si está en el otro rango. Es mayor que 79, ok. El siguiente rango es bien, que es entre 80 y 89. Entonces tendría que preguntar, ¿es mayor que 89? Si sí, continúo. Si no, ¿qué hago? Pues debo de fijar mensaje ¿a quién? Estábamos en el rango de bien, entonces el mensaje sería bien. Otra vez, en el caso en el que sí, pues es el siguiente rango. Tengo que preguntar si promedio es mayor ahora que 99. Ya sabemos que el máximo es 100, pero vamos a dejarlo así. Si es mayor que 99, entonces ¿qué hago? Pues si no, estaría en el rango de 90 entre 99 y tendríamos que fijarlo a muy bien. Muy bien, ¿sale? Entonces vamos a escribirle aquí solamente muy bien. Y en el caso en el que sí sea mayor que 99, pues el único que queda es que sea 100 y este estaría en el caso de excelente. Entonces nos falta indicar la salida. Vamos a regresar un poquito para tener el panorama. Vean este sí, si no, grandote. En el que sí decía calificación fuera de rango y en el que no, pues hacía la clasificación y aquí le diríamos entonces tu promedio es tal, tu promedio es, y le ponemos el valor del promedio, ¿no? Le ponemos el valor del promedio y tenemos que decirle también su mensaje correspondiente, ¿no? Entonces vamos a poner aquí decir y que diga lo que tenga el mensaje, ¿no? Entonces los dos le ponemos aquí 3 segundos. Y al final, pues tiene que decirle hasta el próximo semestre, según nuestro ejemplito. Entonces le ponemos aquí hasta el próximo semestre. Y con esto hemos terminado.